Hoy es sábado. El sol brilla en el cielo. No hay muchas nubes. Hace buen tiempo y no hace frío. Clara se despierta a las 8. Ella se levanta rápido porque tiene planes. Clara quiere ir al parque con su perro. Su perro se llama Max. Es un perro pequeño pero muy activo. Clara va a la cocina. Ella prepara su desayuno. Come pan con mantequilla y bebe leche. Max la mira con atención. Clara le da un poco de pan. Max mueve la cola con energía. Clara se ríe y acaricia a Max. Después, Clara se lava los dientes y se viste. Ella se pone una camiseta roja, unos pantalones cómodos y unos zapatos deportivos. También prepara una botella de agua y una pelota para Max. El camino al parque. Clara pone la correa a Max. Ellos salen de casa a las 9. Caminan por la calle con calma. El barrio está tranquilo. Algunas personas caminan con sus hijos. Un señor riega sus plantas. Una niña monta en bicicleta. Max huele los árboles y mira todo con curiosidad. Clara cruza la calle con cuidado. El semáforo está en verde. Max espera junto a ella. Un coche pasa rápido, pero Clara está atenta. Ellos llegan al parque en 10 minutos. El parque es grande y bonito. Hay muchos árboles y flores. El césped está verde y limpio. Clara suelta la correa de Max. Max corre feliz por el campo. Jugando con Max. Clara lanza la pelota lejos. Max corre tras la pelota. La atrapa con la boca y vuelve rápido. Clara aplaude y le dice muy bien, Max. Max salta de alegría. Ellos juegan por 20 minutos. Clara también camina un poco por el parque. Ella respira aire fresco y escucha los pájaros. Un grupo de niños juega cerca de los columpios. Una madre lee un libro en un banco. Max se cansa un poco. Clara le da agua de su botella. Ella también bebe un poco. Max se acuesta bajo un árbol. Clara se sienta a su lado. Ella acaricia a Max con ternura. El perro cierra los ojos por un momento. Clara se siente tranquila y feliz. Un nuevo amigo. Después de descansar, Clara se levanta. Ella decide caminar más con Max. Pasan cerca del lago del parque. Hay patos en el agua. Max los mira pero no ladra. Clara le habla con voz suave. Cerca del lago, un niño lanza pan a los patos. Max observa en silencio. De pronto, otro perro se acerca. Es un perro negro y grande.
Su dueño se llama Javier. Javier sonríe y saluda a Clara. Hola, tu perro es muy bonito, dice él. Clara responde con una sonrisa. Gracias, el tuyo también. Los perros se huelen y luego juegan juntos. Corren y saltan por el pasto. Clara y Javier se sientan en un banco. Ellos hablan de sus perros. Clara dice que Max tiene 3 años. Javier dice que su perro se llama Rocky y tiene 4 años. Hablan de sus paseos y de los juegos favoritos de sus mascotas. Clara se siente cómoda. Javier es simpático y divertido. Hora del almuerzo. El reloj marca las 12. Clara tiene hambre. Ella decide volver a casa. Javier también se despide. Fue un gusto conocerte, dice él. Clara sonríe y responde, igualmente. Max y Rocky se miran una vez más. Luego, Max sigue a Clara. En el camino, Clara piensa en la mañana. Ella está contenta. El día fue bonito y tranquilo. Max camina despacio porque está cansado. Clara le habla con voz suave. Vamos a casa, Max. Allí te doy tu comida. Max mueve la cola. Ellos llegan a casa en pocos minutos. Clara entra en la cocina. Ella sirve la comida de Max. El perro come con ganas. Clara prepara su almuerzo. Cocina arroz con verduras. Bebe agua y come fruta de postre. Luego, lava los platos y limpia la mesa. Max se acuesta en su cama. Clara lee un libro en el sillón. La tarde tranquila. El reloj marca las 2. Clara se siente un poco cansada. Ella apaga el libro y cierra los ojos. Max duerme cerca del sillón. Afuera, los pájaros cantan. Clara piensa en su nuevo amigo, Javier. Quizá lo vea otro día en el parque. Ella sonríe. A las 3, Clara se levanta. Ella pone música suave en la radio. Luego, riega sus plantas en el balcón. Max la sigue y se sienta a su lado. Clara habla con él como si fuera una persona. Hoy fue un buen día, ¿verdad? Max mueve la cola y bosteza. Clara se ríe. Un paseo corto. A las 5, Clara decide salir otra vez. Ella lleva a Max a una tienda cercana. Compra pan y leche. Saluda al panadero con una sonrisa. Max espera en la puerta. Luego, vuelven a casa. En el camino, el cielo cambia de color. Se vuelve naranja y rosa. Clara mira el cielo con asombro. Es muy bonito, dice en voz baja.
Max también mira hacia arriba. Caminan con calma y disfrutan el aire fresco. La noche en casa. A las 7, Clara prepara la cena. Cocina sopa caliente con pan. Max come su cena también. Luego, Clara mira una película en la televisión. Es una comedia simple y divertida. Ella se ríe varias veces. Max duerme a sus pies. A las 10, Clara apaga la televisión. Ella se cepilla los dientes y se pone el pijama. Max ya está en su cama. Clara lo cubre con una manta ligera. Buenas noches, Max, dice ella. Max mueve la cola una vez y cierra los ojos. Clara se acuesta en su cama. Ella piensa en su día. Jugó con Max, conoció a Javier y vio un cielo hermoso. Ella sonríe y cierra los ojos. Pronto, se duerme con paz y felicidad.